Historia de la pedagogía. Sección 119. Cuarta parte. La época contemporánea. 12. La reacción al positivismo, espiritualismo y criticismo. 71. Las corrientes de la filosofía contemporánea. 72. El espiritualismo alemán. 73. El espiritualismo francés. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalberghi. 12. La reacción al positivismo, espiritualismo y criticismo. 71. Las corrientes de la filosofía contemporánea. El romanticismo del siglo XIX tiene dos grandes manifestaciones filosóficas, el idealismo absoluto y el positivismo, en ambos de los cuales domina una idea fundamental, la idea de una realidad única e infinita que se desarrolla y progresa necesariamente. Para el idealismo, esa realidad es espíritu y razón. Para el positivismo, es materia y fuerza, o bien una unidad o combinación de materia y espíritu. Esta idea fundamental se hace presente, al menos como trasfondo, en un gran número de ideas filosóficas de fines del siglo XIX y de principios del siglo XX. No obstante, muchas de estas ideas están en polémica con el positivismo y en conjunto constituyen una reacción contra este. En efecto, el positivismo había puesto en crisis el concepto mismo de filosofía, al juntar, como hemos visto, la filosofía con la ciencia, puesto que ello equivalía a afirmar que la filosofía no puede hacer otra cosa que indagar los métodos y aceptar los resultados generales de la ciencia. Para el positivismo, la ciencia es el único posible conocimiento de la realidad, dado que esta realidad está constituida por hechos naturales, necesariamente ligados entre sí por leyes, y los hechos y las leyes no se pueden estudiar y descubrir si no es con los métodos propios de la ciencia. Por consiguiente, las tesis características del positivismo se pueden enunciar como sigue. 1. No hay otra realidad que el hecho natural y no hay más conocimiento posible del hecho que la ciencia. 2. Entre los hechos existen relaciones constantes que constituyen leyes inmutables y necesarias. Estos dos supuestos parecen excluir que el hombre y su mundo espiritual, arte, religión, moral, tengan la menor originalidad o autonomía frente al resto de la naturaleza, y también deben reducirse a una colección de hechos regidos por leyes que excluyen la libertad, la imposibilidad de justificar en modo alguno a los valores humanos, estéticos, morales, religiosos, y a la libertad del espíritu que los crea, parece ser una de las características del positivismo. De esta imposibilidad se aprovechan polémicamente las corrientes filosóficas que integran la reacción antipositiva y de las cuales arranca la filosofía contemporánea. Pero negar las tesis del positivismo significa negar que los hechos naturales son la única realidad y que, por lo tanto, la ciencia es el único conocimiento posible, lo que implica que la filosofía se interesa por otra realidad diversa a la que conoce, en un modo que no es reductible a la ciencia. Por lo tanto, el problema fundamental de las filosofías antipositivistas es definir la tarea misma de la filosofía, esto es, definir cuál es la realidad de la cual debe ocuparse y cuáles son las vías de que dispone para aproximarse a esa realidad. Por lo tanto, el problema de lo que la filosofía es o debe ser se vuelve fundamental para la filosofía post-positivista. Las diversas corrientes de esta filosofía pueden distinguirse y enumerarse desde dos puntos de vista que llevan a resultados coincidentes. Desde el punto de vista de la actitud que asumen ante la ciencia y la realidad del objeto de la ciencia, y desde el punto de vista de la actitud que asumen ante el problema de la filosofía, es decir, de la respuesta dada a la pregunta, ¿qué es la filosofía? Por lo que respecta al primer punto de vista, las filosofías contemporáneas pueden asumir las posiciones siguientes. 1. Negar que la ciencia sea el conocimiento auténtico y admitir, más allá de los hechos naturales, reducidos a simples apariencias, una realidad absoluta de naturaleza espiritual, de la que da testimonio directo la conciencia del hombre, espiritualismo, o que se alcanza
a través de un proceso racional o dialéctico que resuelve incluso a la conciencia humana en una conciencia infinita. Idealismo. 2. Aceptar a la ciencia como el único conocimiento verdadero y reducir la filosofía a una reflexión sobre la ciencia y las facultades humanas que le dan origen. Neocriticismo, filosofía de la ciencia. 3. Aceptar la ciencia como conocimiento verdadero, pero considerada subordinada a la vida o a la acción, reconocida como la realidad suprema. Filosofía de la acción, pragmatismo. 4. Reconocer en la ciencia y en todos los demás aspectos de la vida espiritual y práctica actitudes y manifestaciones del hombre, y reconocer a la filosofía la tarea de analizar el modo de ser del hombre, fundamento de esas manifestaciones, fenomenología, existencialismo. Desde el otro punto de vista, que considera la actitud adoptada por las diversas filosofías ante el problema mismo de la filosofía, se obtienen las siguientes caracterizaciones fundamentales. 1. Para el espiritualismo, el filosofar consiste en el recogimiento interior, en la relación del hombre consigo mismo. Este acto es la conciencia. En este caso, las exigencias morales, religiosas y estéticas, testimoniadas por la conciencia, se convierten en la guía del filosofar. 2. Para el idealismo, el filosofar es el acto del espíritu infinito, que se reconoce como tal en sus manifestaciones finitas. 3. Para el neocriticismo, el filosofar es la reflexión sobre el saber científico que no acrece el volumen de este saber, sino que se limita a reconocer las condiciones de su validez. Tales condiciones son categorías, o sea, determinaciones universales y originarias de la razón humana. La aplicación de este procedimiento de investigación de las ciencias naturales a las ciencias del espíritu, particularmente a la historia, constituye la característica de otras corrientes contemporáneas como la filosofía de los valores y el historicismo, que se vinculan con el neocriticismo. 4. Para la filosofía de la acción y el pragmatismo, filosofar es esencialmente un acto que orienta la acción y la vida en general. En consecuencia, no da un conocimiento superior al de la ciencia, pero en cambio pone de manifiesto la subordinación de todo conocimiento posible a los fines de la acción y de la vida. 5. La crítica de la ciencia, que tiende a iluminar el carácter convencional de las construcciones científicas, sirve a menudo a las mencionadas corrientes para defender sus tesis respectivas. Sin embargo, en su forma más moderna y original, positivismo lógico y metodología de las ciencias, se presenta como análisis lógico-lingüístico de la ciencia y por lo tanto como reducción de la filosofía a este análisis. 6. Para la fenomenología, la filosofía es el análisis de las actitudes fundamentales en las que tiene origen todo el mundo del conocimiento y de la vida humana. Este análisis se entiende como una ciencia descriptiva y contemplativa. 7. Para el existencialismo, el análisis del modo de ser del hombre, existencia, es una búsqueda en la que está comprometido directamente el sujeto mismo que la emprende. Por lo tanto, la filosofía ya no tiene más el carácter de disciplina contemplativa. Estas diversas corrientes se desarrollan paralelamente y con notable influencia de las unas sobre las otras. Por consiguiente, no se pueden exponer en un orden estrictamente cronológico. 72. El espiritualismo alemán. El espiritualismo se caracteriza por la reflexión interior, por el encierro en la intimidad espiritual. Los datos esenciales les son suministrados por esa especie de auscultación interna que es la conciencia y están constituidos por las aspiraciones del corazón, el sentimiento y las necesidades del alma, es decir, la vida moral y religiosa tradicional que el espiritualismo se propone justificar. Por lo tanto, se entiende que el mayor obstáculo a una tal filosofía es la exterioridad en general, el mundo natural, tal como lo interpreta la ciencia, como un mundo que comprende y resuelve en sí al hombre mismo y a su vida espiritual. El espiritualismo realiza la tentativa contraria, resolver la exterioridad o por lo menos demostrar que el significado y fin esencial de la naturaleza
es hacer posible la conservación y el desarrollo de la vida interior del hombre y sus valores. Por tanto, el concepto finalista del mundo es esencial para todo espiritualismo. El espiritualismo se afirma por vez primera en coincidencia con el máximo florecimiento del positivismo y el materialismo en Alemania por obra de Rudolf Hermann Lotze, 1817-1888, autor de un microcosmo, 1856-1864, y un sistema de filosofía, 1874-1879. Para Lotze, incluso la realidad que se presenta a la ciencia como una máquina gigantesca es sustancialmente una multiplicidad de vidas espirituales, de mónadas en sentido leibniziano, concentradas en torno a la mónada suprema, Dios, cuyos designios realizan. Edward von Hartmann, 1842-1906, que a su obra fundamental, Filosofía de lo Inconsciente, pone como subtítulo Resultados especulativos según el método inductivo de las ciencias naturales. Se sirve de las lagunas y las dificultades de la explicación mecánica del mundo para remontarse a una idea espiritualista. Esto significa que su intención es basarse en la observación de determinados hechos naturales para remontarse al principio capaz de explicarlos. Este principio es de naturaleza espiritual, pero no es consciente, es lo inconsciente. Hartmann presenta su doctrina como una síntesis de Schopenhauer, Hegel y Schelling. El primero afirmó que la sustancia del mundo es la voluntad. El segundo dijo que es un espíritu absoluto. El tercero, que este absoluto es inconsciente. Lo inconsciente es, en la metafísica de Hartmann, una llave que resuelve todos los problemas que de otra forma serían insolubles. Por lo tanto, no es verdaderamente un principio de explicación. Recurrir a una fuerza oscura e incomprensible para explicar todo lo que no se sabe, como explicar de otra forma, significa elevar a principio de explicación la ausencia de toda explicación. 73. El espiritualismo francés. El espiritualismo forma el clima dominante de la filosofía francesa. Montaigne es el iniciador de esa forma de filosofía que consiste en replegarse en la interioridad, en reflexionar sobre la propia intimidad espiritual. A través de Descartes, Malebranche y Pascal, esta forma de filosofar se ha insertado en la filosofía contemporánea, contribuyendo a su formación. El gran movimiento ilustrado del siglo XVIII representa un paréntesis en la tradición filosófica de Francia. En efecto, se desarrolla al amparo de Newton y representa el triunfo del empirismo inglés. En la primera mitad del siglo XIX, Maine de Biran restablece la continuidad de la tradición filosófica francesa y representa, frente a la Ilustración y sus últimos epígonos, el método y las finalidades del espiritualismo. Se explica, pues, que buena parte de la filosofía francesa contemporánea considere a Maine de Biran como su inspirador. A Maine de Biran se enlaza directamente la obra de Félix Ravachol-Molien, 1813-1900, autor de un ensayo sobre la metafísica de Aristóteles, donde se presenta a Aristóteles como la doctrina típica del espiritualismo. Lo más notable de Ravachol es su tentativa de explicar el mecanismo del mundo natural por medio de un principio espiritual, es decir, el libre albedrío. Para dar esta explicación, echa mano de la idea del hábito, 1838. Este se forma libremente con vistas a un cierto fin, pero con la repetición de los actos se determina un mecanismo del cual resultan ausentes la conciencia y la libertad. El hábito es, pues, el principio que permite conciliar la necesidad mecánica y la libertad, es decir, la naturaleza y el espíritu. Las mismas ideas se encuentran con pocas mudanzas en muchísimos pensadores franceses que vivieron entre la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Destaca entre ellos Émile Boutroux, 1845-1921, quien encabezó y condujo en Francia la polémica contra el positivismo, transfiriendo la lucha al interior mismo del castillo de la ciencia positiva, o sea, el concepto de ley natural.
En la contingencia de las leyes naturales, 1874, Boutroux trata de probar que todo orden de realidad presenta, respecto del orden inferior, un cierto grado de originalidad y novedad por el cual no se le puede reducir a ese orden inferior. Por ejemplo, los cuerpos no se reducen a la materia, es decir, a la extensión y al movimiento, porque poseen muchas otras cualidades diversas de estas dos. La vida no se reduce a los cuerpos y a las leyes mecánicas que los gobiernan. La vida espiritual no se reduce a la vida orgánica, etcétera, etcétera. Cada uno de estos órdenes de realidad, en cuanto no es reductible al orden inferior y no se explica con las leyes de éste, es contingente respecto del orden inferior. Por consiguiente, en cada uno de sus peldaños, y precisamente en el paso de un peldaño al otro, la realidad escapa a la necesariedad mecánica e incluye contingencia, es decir, libertad. Lo que vale para los diversos órdenes de la realidad, vale también para las leyes que gobiernan tales órdenes, como demuestra Boutroux en la idea de la ley natural en la ciencia y en la filosofía contemporáneas, 1895. Las leyes físicas no pueden reducirse a leyes mecánicas, ni las leyes químicas a las leyes físicas, ni las biológicas, psicológicas y sociológicas a las que respectivamente les preceden. Esto quiere decir, por ejemplo, que la vida psíquica del hombre tiene leyes propias, no reductibles a las de la naturaleza orgánica. Boutroux señala asimismo que a medida que se asciende hacia las leyes superiores, es decir, hacia las leyes biológicas, psicológicas, sociológicas, las leyes mismas se vuelven cada vez menos necesitantes, adquieren un carácter aproximativo y elástico y presentan un ancho margen de contingencia y libertad. La ley más necesitante de todas es la que expresa la identidad A es igual a A. Necesariamente, A no puede ser más que igual a sí misma, pero ninguna ley real se ajusta a esta fórmula, tanto menos cuanto más interesan de cerca a la realidad humana.